Busca conmigo en Hebreos capítulo 11. Vamos a la palabra, hermanos, Hebreos capítulo 11. Titula este mensaje, si estás tomando notas, los 10 componentes de la fe. Hebreos capítulo 11 dice en el versículo 1: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunas consideraciones previas antes de meternos en estos 10 componentes de la fe. La intención del escritor de la epístola de los Hebreos no es tanto hacer una definición de la fe, un estudio acerca de la fe, sino que está inspirando, está animando a los creyentes que eran hebreos y que tenían una lucha muy fuerte. Dentro de los receptores de esta epístola encontramos algunos grupos que estaban maduros, estaban en una verdadera entrega y firmes en la fe. Pero había otros que se sentían tentados a volver al judaísmo, otros estaban desanimados, algunos otros eran ya cristianos de años que deberían ser maestros y todavía parecía que tenían necesidad de aprender otra vez los primeros rudimentos. Siempre que Dios habla a un grupo considerable, a una congregación o a una comunidad, encontramos realidades diversas y parece que dentro de la misma iglesia hay varias iglesias. El pastor muy amigo y amado Héctor Rocha dice que a veces es curioso como en una misma congregación hay un pueblo que aún está en Egipto, otro pueblo que está en el desierto y otro pueblo que ya está en la tierra prometida. Es decir, hay personas que ya están en madurez y realizándose en Dios, hay otros que están en un desierto, en un proceso de entrenamiento, y hay otros que aún parece que no han salido de Egipto por cuanto arrastran cadenas y ataduras. Pero el Señor, en su sabiduría y multiforme gracia, siempre que envía la palabra, parece que nos habla a cada uno de nosotros en nuestra necesidad. Aplica el Espíritu Santo una palabra, una verdad, pues a cada uno según la realidad que estamos atravesando. Casi todas las epístolas del Nuevo Testamento se escriben por una batalla, se escriben por una problemática, se escriben para contrarrestar un engaño. Es decir, es difícil encontrar una epístola, quizás la de los Filipenses puede ser una excepción y alguna otra, pero es difícil encontrar una epístola en la que no haya un trasfondo de corregir algo, enseñar, pues quizás lo que se está haciendo mal, enseñar el camino correcto, el reino de Dios. Detrás hay una exhortación, detrás hay un aliento a mantenerse firmes y fieles ante el Señor, porque hay una amenaza real contra la fe. Este es el caso de la epístola de los Hebreos. Ellos necesitaban fortalecer su fe, necesitaban guardar la fe. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo, él mismo dice, al final de su vida, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe? Parece que su gloria descansaba en eso, que la fe que había recibido años atrás, camino a Damasco, la fe en el Señor Jesucristo, que es, como bien sabemos, un don, un regalo de Dios, en medio de la batalla y de aquella carrera, que la carrera del cristiano es una carrera ardua, difícil, que tiene obstáculos. En el caso del apóstol, mucha persecución, mucha negación, y dice Pablo, he guardado la fe. Ese depósito que recibí del Señor no me lo ha conseguido robar el enemigo, ni las pruebas, ni las adversidades, sino que puedo llegar delante del Señor y decir, Señor, aquí está mi fe intacta.
Siempre la gloria es para Dios, porque Él es el autor y consumador de la fe, el que nos da la fe y nos ayuda a mantenerla. Pero siempre que el Señor hace algo, también se requiere de la participación del hombre, es decir, que nosotros guardemos la fe, contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Si veis en el capítulo 10, versículo 34, está hablando de tiempos pasados. Dice: tuvisteis compasión de los prisioneros, aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Les lleva al recuerdo de días anteriores, cuando ellos hicieron muchas cosas por amor al Señor. Verso 35, por tanto, no desechéis vuestra confianza, o sea, no descuidéis vuestra fe, no desechéis esta riqueza tan grande que tenéis, que es vuestra fe. ¿Por qué? Dice: la cual tiene gran recompensa. Hermanos, no sé si a mitad del camino o simplemente a la llegada, nuestro destino, que como sabemos es el cielo, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. Pero lo que sí es cierto es que nuestra fe tiene gran recompensa. Y dice en el 36, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, siempre van de la mano, fe con paciencia, ¿no? Verso 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Dile al que está a tu lado: poquísimo, pero tienes que alargarla ahí, poquísimo. Porque si aquí dice dentro de muy poco tiempo y han pasado de 2000 y pico años, eso ahora es dentro de poquísimo tiempo. El que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora en el 38 dice: mas mi justo vivirá por la fe. ¿Por qué vivimos nosotros? Por la fe. Toda la vida del justo ya no es por vista. Para mí el concepto es amplio. No es solamente que vivo creyendo al Señor por fe, confiando y descansando en Él. Para mí la vida del justo, la vida de la fe, es toda la vida del Espíritu. Es decir, toda la vida del Espíritu. Antes eran nuestras fuerzas, antes era por nuestros sentidos, antes nos regíamos por la lógica, por lo que podíamos tocar, por lo que podíamos sentir, por la educación que teníamos, por nosotros mismos vivíamos. Pero desde que vinimos a Cristo, ahora la vida es en Cristo, ahora la vida es en el Espíritu, ahora vivimos como en una constante dependencia del Señor, ahora vivimos por Él y para Él, por fe y para fe. Así es la vida del justo. Y para eso Dios nos ha dotado de un espíritu de fe. Nos ha dotado de esa capacidad de confiar en el Señor. De vivir ya no por vista, ni por lógica, ni por razón, sino por nuestra confianza en Él. Amén. Verso 38. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Ahí está la advertencia: no retrocedáis, no desechéis vuestra confianza, que tiene gran recompensa. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Di conmigo: no somos de los que retroceden. Amén. No somos, dice, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. No solo es tener la fe, hay que guardarla, hay que mantener esa fe como nuestro bien más grande, nuestro tesoro más grande, y desarrollar esa fe. Nuestro crecimiento en la vida cristiana es el crecimiento en la fe. Entonces miren el ánimo. Ahora, puesto que están con toda esta lucha, el apóstol Pablo les pone ejemplos de fe, y por eso se mete en el capítulo 11 a decirles: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y les habla de todos estos héroes de la fe, para que ellos vieran la recompensa de Dios, para que ellos pudieran ver cómo los que tienen
un lugar en la memoria de Israel, un lugar en el pabellón de los vencedores de todos los tiempos, de los fieles, todos ellos, hombres y mujeres, anónimos o con nombre reconocido, todos ellos han sido gente de fe, ha sido gente que ha batallado en fe. Y es en el capítulo 11 donde vamos a encontrar la mayoría de estos componentes que yo he llamado de la fe. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son esos componentes de la fe? Pero antes quiero, y como digo, dentro de como parte de esta introducción, quiero tomar de nuestro libro de enseñanza algo que me parece muy, muy útil el aclararlo. ¿Qué es en verdad la fe? ¿Qué es la fe genuina? Porque hay mucha gente, no sé si os ha pasado a vosotros, hablando con personas que dicen, yo tengo fe. Si yo tengo fe, yo soy muy creyente. A lo mejor nunca le han llegado a dar su vida a Jesucristo, pero se denominan gente de fe, gente creyente. No sé si es que tienen fe en la fe. Porque hasta cuando hablas con los médicos te dicen, tú eres creyente, eso está bien, eso te viene bien. Como diciendo, generas energía positiva. Pero es como el tener una especie de superstición, el tener una especie de amuleto. Y no se trata de eso. La fe en sí misma no es nada si no tiene anclas, si no tiene unas características. Y por eso quiero aclarar y leer de este libro. Dice, la fe genuina es la confianza del corazón del hombre puesta en algo muy concreto. O sea, la fe se tiene que poner en algo muy concreto. En Cristo, el autor y consumador de la fe, y en la palabra de Dios, la Biblia. Si mi fe no descansa en Cristo y en la palabra de Dios, no es fe genuina. No es fe que de verdad me pueda llevar a la salvación y a vivir una vida en Dios. Nuestra fe no puede estar basada en una iglesia o en un hombre, ni en una tradición de hombres. Tampoco podemos dejar que nuestro corazón se confíe a un libro o norma teológica o filosófica que procede de los hombres. Si hiciésemos eso seríamos dignos de lástima porque estamos edificando nuestra casa en la arena. Y Jesús dejó bien claro que debemos edificar toda nuestra vida en la roca. ¿Y cuál es la roca? Él y sus palabras. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo y en su palabra, la Biblia. Bienaventurados los que confiaron en el Señor y pusieron su fe en algo infalible y eterno. Qué triste será para algunos llegar al cielo y ver que pusieron su fe en un libro de hombres, en una tradición, en una religión, en algo incorrecto, porque cuánta gente hay que da su vida por un engaño. Hoy yo bendigo a Dios que se nos reveló Cristo, que se nos reveló la palabra de Dios como la verdad que no falla, que no pasa, que es eterna, en la que podemos verdaderamente fundamentar nuestra vida. La fe, por lo tanto, para ser genuina, se debe anclar firmemente en Dios mismo y hacer de las promesas de la Biblia su fortaleza. La fe está nutrida por la cercanía con Cristo y la obediencia a sus palabras. Segundo lugar, la fe genuina no es una creencia en la fe como una fuerza o un poder, sino que es una fe en Dios. Marcos 11, 22. Si ya estás tomando notas, anota este verso, muy importante. Marcos 11, 22. Y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. No dijo tened fe. Dijo tened fe en Dios. Hay una historia, una anécdota real de la madre de Voltaire, que como saben fue uno de los ateos, que no solamente él fue ateo, sino que
promulgó eso y enseñó eso. Así que él, su madre era creyente y le transmitió como hijo todas sus filosofías. Y cuando moría su mamá, le decía a él, ten fe. Claro, ella estaba enfrentándose con la muerte, estaba enfrentándose con la eternidad y sentía un vacío, sentía una desesperación la mujer de no saber ni qué había después de esa hora final, ni qué iba a ser de ella en la eternidad. Y al ver la desesperación en su madre, le dice él, ten fe. Pero es como decir, no te agobies, no te angusties. Y la madre le respondió unas palabras lapidarias. Le dijo, ¿cómo quieres que crea si me han matado la fe? ¿Cómo quieres que crea si me ha robado la fe? ¿Ten fe en qué? Jesús dijo en Marcos 11, versículo 22, tened fe en Dios. Amén, hermanos. Dicen que la hora más triste de un ateo es estar agradecido y no saber a quién dar gracias. Nosotros podemos darle gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Cuando estamos agradecidos, sabemos para dónde dirigir nuestra gratitud. Gracias, Dios, hacia nuestro Señor. Amén. No podemos decir como muchos, yo tengo mucha fe, creo mucho. Y esa supuesta fe parece un amuleto o fuerza mágica interior que nos va a ayudar a sacar de apuros. Pero luego tenemos una mezcla de religión, nueva era, nuestra propia sabiduría, etc. No, la fe genuina depende de Dios y es una obra de Dios en el corazón del creyente. La crea el Espíritu Santo y no se puede producir en la mente del hombre de forma independiente al Espíritu y a la palabra. Es la fe de Dios y es la fe en Dios. Amén. Por último, la fe genuina es eficaz. Es decir, produce resultados, traslada montañas. Dios nos da un espíritu de fe para hacer su voluntad y para expresar su amor por los seres humanos. Nuestra fe será nuestra fortaleza, nuestra visión, nuestra victoria en la batalla, nuestro descanso y paz, etc. En definitiva, nuestra vida se convertirá en una vida de fe. Quizás no le digamos nunca a un monte que se quite y se eche al mar, pero sí moveremos problemas gigantescos, o levantaremos nuestros corazones en alabanza cuando estén deprimidos, o resistiremos bajo luchas y tribulaciones, y todo eso por una fe que es eficaz. La fe sin obras, sin fruto, sin amor está muerta, no es fe. Dicho sea de paso, este prólogo es de nuestro pastor Fernando. Yo de alguna manera le ayudé a redactarlo por sus problemas de visión, pero habla ahí de la fe genuina y la fe del carretero, de esa anécdota de Miguel de Unamuno. Así que situemos de lo que estamos hablando, una fe viva, una fe de Dios, una fe en Cristo, en su palabra, una fe genuina, porque produce resultados, porque es eficaz, porque está viva. No es lo que algunas veces decimos por ahí, ¿no? Aún los demonios creen y tiemblan. La pregunta es, ¿tienen fe los demonios? Creen, saben que existe Dios, pero su fe no les sirve de nada. La perdieron en algún punto cuando se rebelaron contra Dios. Tiemblan, pero no es una fe que les lleva a obedecer a Dios. ¿No es cierto? Así que, ¿cuántos alaban al Señor porque tienen fe en este día? Eso es un don de Dios. Lo dice la palabra. Miren, dice la palabra. Este es otro verso de oro que te tienes que saber. Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Puesto fundamento, vamos a los 10 componentes de la fe. No pretendo extenderme mucho en ninguno de ellos, pero sí que
tomen nota. Los 10 componentes de la fe o manifestaciones de nuestra fe. Número 1, el componente de la fe que tiene que ver con el descanso, la espera y el descanso. El esperar en Dios, el descansar. El texto es Isaías 30:15. Búscalo en tu Biblia y vamos a leer un poquito juntos, aunque la base, o digamos el texto principal va a ser siempre Hebreos capítulo 11. Pero Isaías 30:15, búscalo por favor para que podamos leerlo juntos. Isaías 30:15. Quizás te lo sabes de memoria. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestro poder. Otra vez. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y ¿qué más? Confianza y fe está vuestro poder. La vida del justo, la vida de la fe, tiene necesariamente estas cosas. El arrepentimiento no es una vez, nosotros vivimos una vida en arrepentimiento. La confianza en la fe. Pero luego aquí habla de la quietud y del reposo. La quietud es esperar en Dios, es movernos con Dios. El reposo, el descanso. Nuestra fe nos lleva a descansar en el Señor, a esperar en el Señor. La fe, hemos leído en Hebreos capítulo 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos esperando, pero tenemos la certeza. Aún no ha llegado, pero tenemos la convicción de lo que no vemos aún. Gloria a Dios. Dentro de la fe hay descanso. Hay. Por eso, hermanos, ¿qué pasa? Cuando viene incredulidad, ¿no es cierto? Viene zozobra. Cuando viene incredulidad, viene inquietud con ella. La duda nos roba la paz, nos roba el poder descansar en Dios y en sus promesas. Todavía no ha llegado mi sanidad, pero yo estoy esperando en el Señor. Todavía no ha llegado mi compañero, mi compañera, pero yo descanso en Dios, estoy en quietud y en confianza. Quietud y reposo no es que no hago nada, es que hago en Dios, me muevo con Dios, colaboro con Dios. No hago yo en mi fuerza, sino que sé que dependo de Dios para todo. Amén. Y aún en lo que estoy haciendo, hermanos, ¿cuántas veces hacemos cosas y decimos, esto no es nada, yo soy tan pequeño, tan torpe, tan débil? Moisés decía, no sé hablar, todos los hombres llamados por Dios, ¿quién soy yo para que te hayas fijado en mí? ¿Qué tengo yo para hacer esto? A Gedeón, ve con esta tu fuerza, valiente guerrero. Y Gedeón mira para un lado y para otro, ¿a quién se estará refiriendo? Pero el Señor nos manda y la fe implica, oye, es que no vas a ser tú, voy a ser yo a través de ti. Tranquilo, descansa, confía que yo soy el que me voy a valer de tu vida, de tu pequeña vida. Número 2, el segundo componente son frutos del Espíritu, gozo, paz y consuelo. Vamos a leer en Romanos 15:13. Romanos 15, versículo 13. Allí dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer, en la fe, hay un componente de gozo y de paz para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Nuestra fe tiene un componente de gozo y de paz. O sea, es que nuestra paz es tan profunda y nuestro gozo es tan profundo. ¿Por qué? Porque está basado en Dios. Alguien una vez, había una exposición de cuadros y había un cuadro que se llamaba así, se llamaba Paz.
Y entonces el cuadro era muy sencillo, era una catarata, una cascada impresionante. Y junto a la cascada, un pajarillo apoyado en una rama, tranquilo. Entonces le preguntaron al artista qué representaba eso. Y representaba la cascada imponente, con una fuerza brutal, que puede indudablemente arrastrar a ese pajarillo y que produce un ruido. Quien ha estado en las cataratas del Iguazú o del Niágara lo sabe, o si lo hemos visto en documentales, producen un torrente, un ruido que podría perturbar a cualquiera, pero al lado de esa fuerza tan imponente, ahí está, en una rama apoyado el pajarillo, tranquilo. Paz se llama. Puede estar todo a nuestro alrededor moviéndose. Mi vida descansa en Dios. Mi vida está en el hueco de la mano de mi Señor. Puedo tener gozo, puedo tener paz en medio de mis pruebas. Y esto lo hemos experimentado todos los que llevamos un tiempo ya en Cristo y que hemos visto enfermedad o un accidente o que se va el trabajo o que alguien nos hace algo y tú dices, ¿cómo puede ser que tengo paz? ¿Cómo puede ser que tengo gozo? En mi interior estoy alegre. Dios esto lo va a usar para bien. El Señor esto va a acabar siendo una victoria. Esto va a producir en mí madurez. Esto va a producir en mí paciencia. El Señor se va a glorificar. Cuanto más oscuro se pone la cosa, más va a brillar la luz del Señor. Gloria a Dios. Pero eso es cuando estamos en fe, ¿verdad? Porque si no, ahí parece que la cascada nos va a hundir. Parece que no, ese ruido nos puede quitar la paz, nos puede perturbar. Tenemos que estar agarraditos del Señor. Amén, hermanos. Y eso nos da un consuelo, una paz. Pensamos en el mañana. Y hay gente que piensa en el mañana. No tienen hijos por eso. ¿Qué será de ellos? Tal y como está el mundo. Ay, mi jubilación, ¿podré jubilarme? Ay, piensan en el mañana. ¿Acabaré yo como si en mi familia han habido casos de cáncer o han habido casos de Alzheimer? ¿Acabaré yo así? Y entonces se llenan de ansiedad por el mañana. Mi Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, qué promesas que están ahí para que las tomemos por la fe y las hagamos nuestras. Mi Biblia dice que al justo le irá bien. La palabra de Dios dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no tenemos que tener temor. ¡Aleluya! Consuelo, paz y gozo. Amén. 3. En la fe, vamos a Romanos capítulo 4. Hay algo que ya hemos leído, esperanza. Y hay, entiéndanme bien esto que les voy a decir, ilusión. Pero no una ilusión vana. Porque hay gente que son ilusos, en el peor sentido de la palabra. Son ilusos porque son crédulos, son cándidos. Y quizás tienen una esperanza vana porque están esperando algo que nunca llega. Nosotros podemos ser ilusos, podemos ilusionarnos en el sentido bueno. El que se ilusiona, el que es un soñador, el que persigue un ideal. Nosotros podemos ilusionarnos con las cosas de Dios porque nuestra esperanza no es vana, nuestra esperanza es segura. Dios está en el asunto. Si el Señor no estuviera, pero está Él, todopoderoso, Dios de milagros, Dios eterno, sabio, gran yo soy, quien cambia lo torcido en algo recto, lo escabroso en llanura, las tinieblas en luz. O como dijo Santa Teresa, o Teresa de Calcuta, no sé cuál de las dos Teresas, creo que Teresa de Calcuta, es un Dios que escribe recto con reglón torcido, ¿no? Teresa de Jesús era, escribe recto con reglón torcido. Parece que la cosa está torcida, pero el Señor acaba escribiendo bien.
el libro de nuestra vida. ¡Gloria a Dios! Por esa ilusión que podemos tener. Es que Dios es apasionante. Dios nos puede llenar de expectativa. Cuando hablamos de la fe es para ahora. Cuando hablamos de la esperanza es nuestra visión de cara a lo porvenir, de cara al futuro. Nos proyectamos, expectativa, ilusión. ¿Cuántos que han perdido su capacidad de soñar, de ilusionarse, de tener expectativa, de tener pasión por lo que hacen? La verdad es que cuando miras a ti mismo y alrededor a otros hombres, a lo mejor dices, ilusión poca. Pero como digo, si el Señor está en la película, es una aventura. Si el Señor está en el asunto, Él sorprende. Él es maravilloso. Es un Dios de maravilla. Es un Dios que sorprende. Amén, hermanos. Y yo he visto, tengo la oportunidad a veces como pastor o cuando entrevistas a alguien y conoces la vida de alguien dentro de radio y televisión vida, he visto tantas vidas que son para escribir un libro. Y que ahí ha estado el mismo Dios de la Biblia actuando en su vida. Los hechos de Dios no se han quedado aquí, continúan. Dios sana, Dios llega a tiempo, Dios liberta, Dios hace milagros, Dios es bueno, Dios es fiel. No será avergonzado ninguno de los que en Él esperan. Ninguno de los que en Él confían va a ser defraudado. Amén. ¿Lo crees? Claro, apláudele. Amén. Romanos 4. Este es un texto muy conocido. Verso 17. Le dijo a Abraham: te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza. Cualquiera que le dijera a Abraham, pero todavía, vamos a ver, han pasado, tengan en cuenta que entre la promesa y el cumplimiento pasaron 14 años. Se lo promete con 76. Abraham podía haber dicho, mira, no te tardes porque entre que mi mujer es estéril y yo soy ya, estoy en las últimas. Y el Señor se esperó cuando ya Abraham no podía ser padre. Estaba como muerto. Pero el caso es que Abraham, aunque tuvo sus luchas, porque la fe es una batalla, y tuvo sus momentos de debilidad, pero siguió teniendo ilusión, siguió teniendo esperanza, que Dios, el que había prometido, era poderoso para cumplir lo que había prometido. ¡Wow! Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, yo veo aquí, y lo dice también en Hebreos capítulo 6, que la fe de Abraham tuvo dos anclas. Uno fue la promesa, la palabra de Dios. Y otro fue el juramento, el pacto. Dios juró por sí mismo. Dios dio una promesa, pero no solamente una promesa, un pacto, un juramento. Juró por sí mismo y dijo a Abraham: si le creo a Dios, si Dios es verdadero, si Dios es fiel, no sé cómo lo va a hacer, pero no se va a quedar su honor en evidencia. No se va a quedar su palabra sin cumplimiento. O sea, Abraham descansaba en la justicia, en la fidelidad de Dios, en que Dios no podía mentir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y eso mantuvo su fe. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Tú crees que Dios es fiel?
Dios se ha comprometido con nuestra vida, hermano. Y Él no es mentiroso. Él es fiel. Podemos descansar en su fidelidad. Podemos descansar en su justicia. Así que Abraham, ahí lo tienes, con 100 años creyéndole a Dios, ilusionado. Cualquiera diría que pobre iluso, pero tenía ese sueño metido en su corazón. Vamos por la cuarta acción. La fe es una fe que tiene acción, el componente de la acción, y no cualquier acción. La fe es obediencia. La acción que Dios requiere de la fe es la obediencia. No hace falta que lo busques, pero en Santiago, capítulo 2, versos 18, 20 y 26, es esa palabra tan conocida que la fe sin obras está muerta. En Gálatas 5, 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. La fe acciona, la fe sin obras está muerta, la fe obra por amor. Y ahora sí que vamos a ir a Hebreos 11 para quedarnos por esos rumbos. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Noé actuó, hizo este arca. Por la fe, verso 8, Abraham al ser llamado obedeció. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Todos estos hombres que actuaron en fe, también actuaron con obediencia. Y dice que su fe, hermanos, le hizo salir para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! Y aquí es cuando la fe, cuando tienes que confiar mucho en el Señor y estar muy seguro de una palabra de Dios para salir de donde estás a un lugar desconocido. Muchas veces la fe te lleva a un terreno desconocido, que no dominas, que no controlas. Y muchas veces Dios no hace más cosas con nosotros porque todo lo queremos controlar, porque todo lo queremos conocer, porque queremos mantener nuestra seguridad. La vida en el Espíritu es como un río que te lleva, es como un viento que te lleva. No puedes tú querer todo el rato pisar tierra. No. Porque así Dios no trabaja, o trabaja muy poquito. En la fe hay un descansar, hay un decir, bueno, yo no lo veo, pero tú lo ves. Confío en ti. En la fe hay unos riesgos que se toman. Eso sí, no a lo loco, hay que actuar en obediencia, hay que buscar la confirmación para cualquier paso que demos en la vida. Pero si comienzas un ministerio es por fe, si comienzas un trabajo nuevo es por fe, si te lanzas a montar una empresa es por fe. A veces sabes de dónde sale y no sabes cómo va a terminar la cosa. Hasta si te casas es por fe. Crees que conoces a la otra persona y luego la vas conociendo. Y no sabemos bien, pero si creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, nuestra fe le va a agradar. Así que en la fe también hay acción, hay obediencia. En la fe hay perseverancia o paciencia. Te doy la cita, pero no lo voy a leer. Hebreos 12, 1 al 4 y Hebreos 11, 39 y 40. Paciencia y perseverancia. En la fe hay un componente de guerra. La Biblia dice que nuestra vida es la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. En la fe hay guerra, pero también hay victoria. Primera de Timoteo 6:12, pelea
la buena batalla de la fe. Efesios 6:16, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. La batalla de la fe, el escudo de la fe. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad. Diga conmigo fe. Confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, en la fe hay guerra, hay batalla, pero también hay victoria. Si confiamos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cantamos una canción que dice: si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Hay batalla, pero tengo que mantenerme en fe, mantener el escudo de la fe. La presión viene y tengo que soportar la presión porque yo sé que al final está la victoria. La victoria es segura. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 27, vemos esto que estoy diciendo. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Aquí está la guerra entre Israel y el faraón. Luego más abajo en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Son batallas de fe. 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Ahora, hermanos, esta es lo que la Biblia dice, y sabemos de las historias de Daniel, sabemos de las historias de Jonatán, sabemos de las historias de David, sabemos de todas estas historias. Pero nosotros también somos conquistadores, nosotros conquistamos nuestros reinos, nosotros también peleamos nuestras batallas. A lo mejor la batalla tuya está en tu casa, o la batalla tuya está en tu trabajo, o la batalla tuya está con tu timidez, o la batalla tuya está en el país en el que vives, donde ser cristiano es la excepción y te menosprecian o directamente te persiguen. Pero son igualmente batallas espirituales, porque al fin y al cabo esta gente enfrentó batallas espirituales que se materializaban luego en cosas naturales. Nosotros también tenemos nuestras propias batallas. Amén, hermanos. A lo mejor salvar tu matrimonio ha sido una conquista. Criar un hijo enfermo ha sido tu batalla. Y delante de Dios, hermano, no han habido arameos que huyen, no han habido filisteos que caen, ni murallas que se derrumban, pero delante de Dios tiene igual valor. La fe de esta gente les sirvió para sus batallas, y nuestra fe va a conquistar las cosas que tenemos que conquistar hoy en día. Lo que quiero decir con esto es que nosotros, si nos mantenemos fieles y firmes, también vamos a estar dentro de ese pabellón de los héroes de la fe. También vamos a ser héroes. Porque hay gente que para mí, hermanos, como el otro día estábamos hablando, son héroes por su fe. A lo mejor han perdonado. Miren, hay un momento cuando Jesús le dice a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, si hallas a tu hermano en algún error, repréndelo. Y si recibe tu reprensión, perdónalo. Y si peca 7 veces en un mismo día contra ti, las 7 veces perdónalo.
Y entonces, a reglón seguido, le dicen los discípulos, aumentanos la fe. ¿Creen que es casualidad? O sea, tú imagínate una misma persona que 7 veces te pisa un callo, ya la sexta no lo perdonan, ¿no? Quiero decir, ahí es una batalla. Es una batalla y tienes que usar tu fe para perdonar, para amar a ese que está fallando en un mismo día varias veces contra ti. Cosas tan pequeñas y hermanos, a veces ahí somos derrotados. ¿Sí o no? Bueno, seguimos avanzando. Hebreos 11:35 nos hemos quedado allí. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y otros, diga conmigo, y otros fueron torturados, también por la fe, pero ahora esto es mucho más amargo, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. En la fe hay sufrimiento, hay un componente de sacrificio, hay un componente de entrega, de ofrenda. Esta gente, cuando se mantuvo en fe y siguieron siendo fieles a su llamado de profetas o a su llamado de ser simplemente testigos del Señor, cuando les ofrecieron la liberación, si negaban a Cristo o si se retractaban de sus palabras, les dijeron, te liberamos. ¿Recordáis los 3 hebreos? Que la historia de los 3 hebreos terminó bien. Si os inclináis delante de la estatua, os dejamos con vida. Y ellos no aceptaron su liberación. Hermanos, en el caso de ellos, porque Dios tenía un propósito, el Señor los libró milagrosamente, al igual que a Daniel, de la boca de los leones. Pero ¿cuántos hay? Incluso yo diría más, los que mueren en el horno, los que los comieron los leones y no aceptaron su liberación. Como hoy en día dice la estadística que el 72% de la población del mundo, quiero que entiendan esto, cuando digo el 72% del total, no son todos los países, o sea, no es que haya un 72% de países perseguidores o que uno no puede ser libremente cristiano en ellos. Estoy hablando de la población, porque hay países como China, que son, ¿cuánto tiene? ¿1.100 millones de habitantes China? Por ahí anda, por más de 1.000 millones de habitantes China. La India también, un país muy numeroso. Países así, o sea que no el 70% de los países, pero creo que está en el 72% de población del mundo. Son lugares donde el 72% de la población del mundo vive y habita, y allí uno no puede ser cristiano con las mismas libertades y derechos que nosotros en el 28% restante. O sea que hay una mayoría de cristianos, o hay una gran cantidad de cristianos, y no una mayoría porque los tantos por ciento no los domino, pero una gran cantidad de cristianos que les ha tocado vivir en lugares donde por su fe están sufriendo, por su fe están pagando un precio muy alto. Son como una ofrenda, son como un sacrificio para Dios. Su vida, el que les destituyan, el que les hagan mal,
es como una ofrenda, es el componente del sacrificio, del sufrimiento que no se puede desligar de nuestra fe. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Si decimos que creemos en el Señor, no le podemos negar, le tenemos que confesar. Le tenemos que confesar. Tenemos que llevar el oprobio de ser cristianos. Tenemos que llevar esa medida de vergüenza o de persecución o de rechazo por ser gente de fe en medio de un mundo lleno de incredulidad, donde la fe es ridiculizada. Se burlan. Si tú dices que crees en un Dios que hizo al hombre, a Adán y a Eva, que hizo el planeta Tierra, se burlan y dicen, pero ¿de dónde ha salido este? Bueno, pues eso es parte de mi fe. Eso es una ofrenda para el Señor. Cuando piensan mal de mí por causa de mi fe, recibe la ofrenda, Señor. Amén. Y el último, porque ya nos tenemos que ir. No los hemos dado todos, pero miren lo que dice en el versículo 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Estamos hablando de que la fe agrada a Dios. Y este punto para mí es la conclusión de hoy y es muy importante que lo entendamos. La meta de la fe no es tanto obtener la promesa como ser aprobado delante de Dios. O sea, el resultado de nuestra fe no es tanto lo que conquistemos, lo que obtengamos, como el agradarle a Dios. Porque aquí dice que mucha de esta gente murió en fe sin alcanzar la promesa, pero por su fe hallaron el testimonio de que le agradaron a Dios. Obtuvieron su aprobación por la fe. ¿Y cuántos así, hermano? Que mueren esperando ver el milagro, por ejemplo, de su sanidad, y se mueren enfermos. O el milagro de que se convierta su cónyuge y mueren esperándolo. No quiero decir con esto que Dios no es fiel, porque a lo mejor el plan de Dios es, o seguro el plan de Dios en un hijo de Dios, a lo mejor es que muera de esa enfermedad y el Señor sí que ha contestado sanándole completamente al llevárselo al cielo. Somos finitos y de algo partimos, y a veces en el caso de muchos de nosotros, de algunos de nosotros, el Señor nos puede llevar al cielo a través de una enfermedad. Y hay que aceptarlo. Nos aferramos a la vida con uñas y dientes, pero muchas veces el Señor dice que te quiero aquí conmigo, punto. Te quiero conmigo aquí. Te voy a sanar, sí, te voy a sanar llevándote al cielo. Dicho sea de paso, el pastor Hugo Quevedo, que estuvimos orando por él, ha pasado la operación a vida o muerte. Había un 90% de probabilidad de que se quedara en el quirófano. Ha pasado la operación. Lo operaron anteayer, el lunes. Y también los 10 días después de la operación eran críticos, porque le han quitado bazo por el cáncer, bazo, páncreas, estómago, ¿y qué más? Bazo, páncreas, estómago y algo más le han quitado. El páncreas, el vaso, lo tengo aquí en un WhatsApp que me lo han mandado. Ahora lo confirmo. Bueno, el caso es que esto fue anteayer y se está recuperando. Los médicos están sorprendidos, se está recuperando muy bien. Así que parece que por lo menos la prueba del quirófano y de la operación la está pasando, ¿no? Y hemos estado orando y diciendo, Señor, hágase en él tu voluntad, y por ahora la voluntad del Señor es que viva. Por aquí tengo el reporte que me dieron, luego lo... Sí, ahora lo leo.
Yo sé que los riñones, el hígado, no. Pero, bueno, hermanos, sigo con... Y para concluir es muy importante. Quizás hay personas que dicen, yo quiero, antes de morirme, ver a mi hijo convertido, a mi hija, y se mueren y la oración es contestada cuando ya se han muerto. O el cónyuge no se convierte. No, pero Señor, tú prometiste creer en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Y se han muerto en fe y aquel cabezón se va para el infierno, no se convierte. Pasa. Porque tiene que tomar una decisión. O aquella cabezona. Pero hermano, le digo una cosa. Ya no es tener fe para obtener la promesa que es parte, pero es tener fe para agradarle a Dios, para ser aprobados delante de Dios. Eso es más importante. Como dice aquí mismo en Hebreos, versículo 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. En el 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. En el 5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí en el 40 dice, en el 39, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. No recibieron la promesa porque el plan de Dios sería otro. Como dice más adelante, estos murieron esperando el Mesías y el Mesías no llegó sino en nuestros días. El nuevo pacto, la nueva dispensación y la restauración de Israel no estaba para el tiempo de ellos, sino para el tiempo de más adelante. Pero, hermanos, recibieron aprobación por su fe. Su fe fue agradable, su fe fue su victoria, su fe les hizo ser fieles hasta el fin. Amén. Yo no sé, mi fe es que yo voy a ver a Cristo en su segunda venida. Pero imagínense que la promesa de su retorno, yo no la experimento. El asunto es que mi fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y mi fe me bendice, mi fe me hace agradable delante de Dios. Mi fe me mantiene alerta, pero también soy aprobado por esa fe. Lo veré esa promesa yo o Dios lo tiene reservado para otro tiempo. Serán mis hijos o serán los nietos, los hijos de mis hijos. Solo Dios lo sabe. Lo que Él me pide es que yo siga creyendo. Mi parte es que yo siga aferrado a su promesa y esperando en fe. ¿No es cierto, hermanos? Que si Dios se agrada de nosotros, si Dios está contento con nosotros, nos va a recompensar en la eternidad y nos va a recompensar también en el tiempo presente. Amén. Aunque los planes de Él sean diferentes, pero una fe madura acepta los planes del Señor. ¿Sí? Si tú le preguntas a Esteban, predicar con Pablo hasta el fin, o te mueres y tu muerte sirve para extender el evangelio y para que el mismo Pablo sea tocado y luego sea salvado. Hombre, Señor, si me das a elegir, yo me quedo. ¿Verdad? Pero el Señor dice, mira, por los planes que tengo son otros. Muy bien, un propósito tremendo, pero para el cielo. ¿Quién entiende los caminos de Dios? Son más altos que nuestros caminos, hermano. Insondables son sus caminos. Una fe madura acepta, espera, confía y lo más importante, aunque las promesas de Dios muchas son sí, amén y se cumplen en vida. Aunque no se cumplan en vida, lo más importante para mí es ser aprobado delante de Dios. No suspender. Por eso dice Pablo se murió y no había visto todo lo que quería ver. No vio la gloria de Dios como él la quería ver. Esa es la verdad. Igual que nuestro pastor Fernando. Él se murió y mucho de lo que soñó no lo vio.
Y él hasta última hora nos decía, no, todavía no me quiero ir porque yo todavía quiero ver, yo no he visto lo que he soñado. Porque Dios lo tenía reservado para otro tiempo, para quizás nuestro tiempo, o quién sabe si para el tiempo de la siguiente generación. Entonces, y yo me imagino a Pablo, Señor, todavía, déjame aquí que todavía hay mucho que hacer. Y el Señor dice, Pablito, te van a cortar la cabeza, prepárate. Pero dice Pablo, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo tanto, me está reservada la corona de justicia que el Señor dará, no solo a mí, sino a todos los que aman la venida. O sea, Pablo dice, el premio me lo llevo. He guardado la fe, he aprobado, he pasado la prueba, he agradado a mi Dios, porque no he perdido mi fe. Amén, hermanos. Eso es lo más importante. Es lo supremo. Pidámoselo junto al Señor. Vamos a ponernos en pie. Sí, Señor, gracias. Nos hemos quedado con algunos puntos que no hemos dado, pero ya por hoy está bien. Estoy aquí viendo a ver si encuentro lo que le han quitado al siervo Hugo. Sin el páncreas no se puede vivir, ¿no? Pues eso no se lo han quitado. Aquí. Dice, fue más de lo que esperaban porque han quitado páncreas, bazo, estómago y parte del diafragma. Así que sin páncreas no se puede vivir. Ignacia. Hay que ponerle insulina. O a lo mejor no ha sido todo, ha sido parte, no lo sé. Pero aquí está lo que a mí me han escrito. Le han quitado páncreas, bazo, estómago y parte del diafragma. Por eso es una operación tremenda. Sigamos orando por él. Sí, Ignacio. Ajá. Del cáncer. Ajá. Sigamos orando por él, hermanos, porque que siga vivo es un milagro, ¿verdad? Es un milagro. Y gloria a Dios. Yo hablé con él. Bueno, no sé si ustedes lo saben, pero a él el domingo antes que lo operaban, y todo y tan débil, la iglesia tomó la cena del Señor. Y entonces me mandaron un vídeo donde la iglesia estaba danzando y celebrando, y él encima del púlpito, del altar, corriendo de un lado para otro, danzando y celebrando al Señor, hermano. Cuando yo lo vi, yo digo, gloria a Dios. Así es, esa es nuestra fe. Dice, si me quedo, amén. Y si me voy para el cielo, es ganancia. El morir es ganancia. Padre, gracias por esta fe mucho más preciosa que el oro, que aunque es probada como por fuego, cuando pasa la prueba es hallada preciosa, es hallada en gloria y en alabanza para ti, Señor. Nosotros, Señor, también queremos tener esa fe fortalecida como un músculo que no se atrofia, como un escudo que constantemente está bien ungido. Queremos tener nuestra fe, Señor, como un tesoro, como un depósito que guardamos hasta el fin,
para poder decir, así como lo dijo Pablo, he guardado la fe. El don, el regalo que recibí, el Señor me lo dio y yo lo he preservado. Y cuando el Señor me llame, que yo le pueda decir, Señor, no tengo nada, vengo desnudo. Desnudo salí del vientre y desnudo vengo al cielo. Pero una cosa sí que he mantenido, mi confianza en ti, Señor. Gracias por esta fe que nos lleva a obedecerte, a descansar, a gozarnos en las pruebas, a llamar las cosas que no son como si fueran. Esta fe que nos hace ver hacia el mañana y vemos hacia el mañana sin ansiedad ni temor, con expectativa, con ilusión, sabiendo que esperamos lo mejor de parte tuya. Gracias por esta fe, Señor, que nos da revelación y entendimiento, porque por ella, por la fe entendemos que fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra que salió de tu boca, Señor. Así que, Señor, bendigo a este pueblo, oro por mis hermanos y por mí el primero, para que, Señor, no desechemos esta confianza que tiene gran recompensa. Tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no se agradará en él mi alma. Mas vosotros no sois de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Nosotros seguimos hacia adelante por la fe, peleando esta batalla y declarando tu victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos el próximo domingo.